No sé cuánto tiempo he estado retenido en mi prisión acuosa. Quizás ha sido un mes, un año o tal vez ya ha pasado una década. No había forma de medir el tiempo aquí. 2 años antes de mi muerte, me temo que cometí un crimen horrible y ahora estaba sufriendo un castigo irónico, cortesía del demoníaco que controlaba este reino infernal. Me sometieron a su retorcida prueba, pero los resultados no fueron concluyentes, por lo que me enviaron aquí a un auto sellado en el fondo de un lago oscuro, donde me dejaron podrir mientras consideraban mi destino. Había hecho todo lo que se me ocurrió para escapar de aquí, patear el parabrisas hasta que me doliera la pierna, intentar rasgar la tapicería del asiento trasero e intentar desmantelar el interior del auto con mis propias manos. Trabajé frenéticamente durante horas hasta que mis manos quedaron en carne viva y ensangrentadas, pero luego parpadeé y todo volvió a ser como estaba. Intenté terminar con todo en un par de ocasiones, golpeándome la cabeza contra el tablero mientras intentaba abrirme el cráneo, pero no importaba cuán gravemente me lastimara, siempre pasaba lo mismo. No podía morir, y cada vez que recuperaba la conciencia, todas mis heridas se curaban milagrosamente. Dicen que el infierno son los demás, pero para mí fue el tedio y la soledad. Al final renuncié a todos los intentos de quitarme la vida o fuga, y lo único que me quedó fueron mis pensamientos. No sé cuánto tiempo tardé en perder la cordura. Me quedaba mirando las aguas oscuras durante horas o incluso días y comencé a ver cosas, horribles monstruos nadando en el fondo del lago, mirándome a través de la oscuridad con ojos depredadores y anticipando con avidez cualquier oportunidad de devorar mi carne. Hubo momentos en los que, con mucho gusto, habría permitido que estas bestias acabaran conmigo, pero el cristal entre nosotros era impenetrable. Otras veces juro haber vislumbrado algo en el espejo retrovisor, saltando al ver una cara fantasmal en el asiento trasero. A veces se trataba de mi exnovia Sandy, otras veces mi víctima Milo, y en ocasiones veía al demonio vestido de oscuro que me había desterrado aquí. Una entidad con ojos giratorios en forma de vórtice que me asustaba más que cualquier otro horror. ¿Acaso me estaba volviendo loco? ¿O los demonios simplemente me estaban jodiendo? No podía decirlo, y al final ni siquiera me importaba. Todo lo que quería era que este infierno terminara. Pero a medida que pasaba el tiempo, comencé a perder la esperanza, temiendo que los demonios se hubieran olvidado de mí y quedara atrapado aquí por toda la eternidad. Por lo tanto, no puedo expresar el shock que experimenté cuando, en un simple abrir y cerrar de ojos, fui transportado a otro lugar. Mi corazón dio un vuelco cuando miré a través del parabrisas agrietado y vi el camino por delante. Yo todavía estaba en el auto, pero el vehículo ya no estaba en el fondo de ese lago maldito. En cambio, el automóvil estaba en una carretera estrecha y abandonada por la noche, rodeado por un bosque oscuro a ambos lados, con la única iluminación proveniente de los faros de un vehículo. Entré en pánico, temiendo salirme de la carretera y estrellarme contra un árbol, pero no pasó nada cuando agarré el volante y pisé el freno. No tenía control sobre el vehículo, que parecía conducirse solo. Respiré profundamente, me recosté en mi asiento y observé mi nuevo entorno, dándome cuenta de que estaba completamente indefenso y al capricho de cualquier entidad infernal que me estuviera aquí al alcance podría hacerme lo que quisiera. El coche recorrió lo que parecían kilómetros. La carretera giraba, adentrándose cada vez más en el oscuro y siniestro bosque, temiendo lo que vería más allá de la línea de árboles, pero en ocasiones no podía evitar mirar hacia el negro abismo. Cuando lo hice, juro que podía ver sombras moviéndose por el bosque, criaturas no identificadas con ardientes ojos rojos que me observaban de cerca. Todo mientras avanzaba a través del oscuro reino. El camino me recordó la línea, la cola de almas condenadas atrapadas entre la luz y el vórtice. Si esa había sido mi primera prueba, ¿fue esta la segunda? Y si no, ¿qué sentido tenía? Pronto recibí una respuesta de algún tipo. Mi auto poseído dobló una esquina y me encontré cara a cara con una escena horrible. Había otro auto estacionado al costado de la carretera. Era idéntico en el que yo estaba. Eso no quiere decir que fuera la misma marca y modelo.
sino más bien una copia exacta. Hasta el parabrisas tenía roto y la abolladura en el capó. Me quedé boquiabierto cuando mis faros iluminaron dos figuras oscuras en la parte trasera del vehículo estacionado, cargando lo que claramente era un cuerpo en el maletero. El primero fue mi doble, un doble exacto, al menos a primera vista, y la segunda figura era Sandy, mi exnovia y cómplice de este crimen. Estaba recordando mi peor momento, la noche en que eliminé a Milo en un atropello y me fugué en estado de ebriedad. Luego conspiré con Sandy para hacer desaparecer su cuerpo. Continué observando la macabra recreación mientras mi vehículo pasaba por el lugar del accidente. Mi doble y la copia de Sandy ignoraron mi auto hasta el último segundo cuando levantaron la vista y encontraron mi mirada. Sus ojos negros eran como los de un tiburón. Me giré horrorizado y me concentré en la carretera mientras mi coche seguía conduciendo. No podía mirar atrás, pero esta etapa de mi viaje estaba casi completa. El bosque a mi derecha de la carretera dio paso a una masa de agua oscura que reconocí muy bien. Mi corazón se hundió porque temía que los titiriteros me enviaran de regreso al fondo del lago, pero esto no fue lo que sucedió. Vi una casa para botes al lado del lago, con una luz tenue que emanaba del interior de la estructura de madera, y de repente el coche se detuvo al costado de la carretera, a unos 20 o 30 metros del cobertizo para botes. Escuché un clic repentino y me sorprendí al darme cuenta de que las puertas del auto ahora estaban abiertas. No podía creer que me estuvieran liberando de mi prisión, y una parte de mí temía que fuera un truco. Quería tiempo para considerar mi siguiente paso, pero la situación se deterioró rápidamente. Vi movimiento por el rabillo del ojo. Giré la cabeza a tiempo para ver una gran criatura humanoide lanzándose desde las ramas superiores de un árbol, revelando un gran par de alas mientras chillaba fuertemente y tomaba vuelo. El monstruo oscuro desapareció de mi línea de visión por un momento, pero luego hubo un fuerte choque encima de mi auto cuando la criatura aterrizó. Grité cuando la bestia alada chilló de emoción y comenzó a arañar el techo. La criatura era poderosa y sus garras eran más que capaces de cortar el metal. Sabía que no pasaría mucho tiempo antes de que se abriera paso y solo tenía una oportunidad. Abrí la puerta del conductor con una mano temblorosa. Salté del auto y comencé a correr. No debería haber mirado hacia atrás por encima del hombro, pero no podía evitarlo. La bestia era una criatura alada parecida a una gárgola, con una envergadura impresionante, orejas grandes, puntiagudas y, oh por Dios, ojos demoníacos ardientes. Continuó arañando el techo del auto por un momento, sin darse cuenta de que ya había escapado, pero la bestia pronto se dio cuenta de su error. Gimió como un alma en pena mientras me lanzaba una mirada asesina, revelando sus alas y despegando. Seguí corriendo tan rápido como mis piernas me lo permitían. Solo había un lugar al que podía ir, el cobertizo para botes. No pensé lo que encontraría, pero de alguna manera cubrí la distancia mientras la bestia chillona corría hacia mí. Vi la puerta de la casa de botes abierta y me dirigí directamente hacia ella, saltando los últimos metros mientras la gárgola descendía con sus garras a solo unos centímetros de mi espalda. Aterricé pesadamente en el duro piso de madera, lanzándome hacia arriba y cerrando la puerta detrás de mí. No esperaba que esto detuviera a la bestia, pero para mi asombro vi a través de la ventana tipo portal de la puerta cómo la gárgola que lloraba se retiraba, botando sus alas mientras retrocedía hacia las copas de los árboles. Y con un profundo suspiro de alivio me di la vuelta para enfrentar un nuevo horror mientras examinaba mi entorno. El interior del cobertizo para botes tomó la forma de un bar de mala muerte, con aserrín en el piso, un hedor a alcohol partido y algo mucho más asqueroso. El interior del bar estaba oscuro y en ruinas, y ciertamente este no era el tipo de lugar que habría frecuentado durante mis días de bebida. Sin embargo, el desagradable interior del bar no me preocupaba, no, al menos no tanto como la aterradora y familiar figura que se encontraba detrás de la barra. Me quedé congelado, asombrado y horrorizado mientras observaba a la entidad demoníaca limpiando vasos casualmente detrás de un mostrador rojo sangre y con una barra repleta de botellas verdes sin etiquetas. Levantó la vista cuando me vio.
Sus ojos eran imposibles, parecidos a un vórtice. Me dejaron en un trance mientras me encontraba bajo su oscuro hechizo. Formó sus labios en una especie de sonrisa, aunque ciertamente eso no me tranquilizó. Y luego habló con una voz profunda y casi divina. «Oh, Joshua, me alegro mucho que hayas podido lograrlo. Debes tener sed después de tu viaje largo. Déjame ofrecerte una bebida. Cortesía de la casa, por supuesto». Me quedé desconcertado por las palabras del hombre de la sombra y no me convenció su bienvenida supuestamente amistosa. La última vez que hablé con este demonio me confinó en mi prisión acuosa, advirtiéndome que me esperaba un destino mucho peor. Naturalmente estaba aterrorizado por la entidad y no quería tener nada que ver con él. Ciertamente no quería aceptar un trago de este demonio. Sin embargo, ahora estaba completamente bajo el control del hombre de la sombra, y antes de darme cuenta estaba caminando lentamente hacia la barra. Mis pies se movían a pesar de que mi cerebro gritaba «¡Detente!». Llegué a la barra, pero no me atreví a mirar los ojos fascinantes y arremolinados del hombre de la sombra. Mantuve la cabeza gacha, concentrándome en el smoking y la pajarita acumulada del demonio, observando sus manos huesudas mientras tomaba 2 vasos y una botella verde no identificada del estante superior. «Entonces, con hielo extra, ese es tu veneno, ¿cierto?», él preguntó. Abrí mis labios temblorosos luchando por hablar en respuesta. No, yo no. Pero no me dio la oportunidad de terminar mientras servía con cuidado 2 vasos de whisky suave y los empujaba hacia mí a través de la barra. «Aquí tienes, Joshua, un whisky grande para ti y lo mismo para tu amigo de ahí». Su dedo huesudo señaló la esquina de la habitación. Yo me giré para mirar la figura sentada sola en una cabina a oscuras, con la cabeza levantada mientras me miraba fijamente. Mi corazón latía rápidamente en mi pecho y mi cuerpo temblaba, pero no podía decir que me sorprendiera. Los ojos oscuros que me miraban le pertenecían a Milo, el hombre al que había eliminado hace 2 años antes de conspirar con Sandy para deshacerme de su cuerpo. La última vez que lo había visto, Milo estaba siendo arrastrado a las tierras sombrías por una pandilla de demonios sedientos de sangre. Estaba seguro de que lo harían trizas, pero aún así aquí estaba, sentado en el bar y aparentemente esperándome. Dudé por un largo momento mientras nos mirábamos a los ojos. No quería ir con Milo, pero no podía huir de esto. Le había hecho un gran daño a este hombre y ahora necesitaba enmendarlo o al menos intentar hacerlo. Respiré hondo y agaché la cabeza mientras caminaba por el suelo cubierto de aserrín. Me temblaban las manos mientras luchaba por sujetar los 2 vasos. Cuando me acerqué, pude ver el rostro destrozado de Milo, con su frente todavía cubierta de sangre seca como lo había estado la última vez que yo lo vi. Cuando Milo nos enfrentó anteriormente en la fila, intentó estrangularnos a Sandy y a mí en un loco ataque de ira. Me preguntaba si todavía deseaba vengarse de mí. No podía culpar a Milo si lo hiciera, pero no había forma de predecir las intenciones del Ghoul a partir de sus ojos fríos y sin emociones. Solo me quedé de pie junto a la mesa durante un largo momento, encontrando su mirada y resistiendo el impulso de retroceder con disgusto ante sus espantosas heridas. La tensión era casi insoportable y me encontré incapaz de hablar. Al final fue Milo quien rompió en silencio y dijo: «Por favor, toma asiento, Joshua». Señaló el banco de madera al otro lado de la mesa. Dudé solo un segundo antes de sentarme y colocar los 2 vasos sobre la mesa. Milo asintió con la cabeza antes de usar su mano derecha torcida para levantar torpemente su vaso y sostenerlo en alto. «Ahora bien, Joshua, ¿qué tal si tomas una copa conmigo?». Yo me quedé boquiabierto mientras miraba el vaso que tenía delante, sintiéndome mal al oler el fuerte licor marrón que sostenía. Miré los ojos sin vida de Milo y sacudí la cabeza vigorosamente mientras farfullaba mi respuesta. Yo ya no bebo, Milo, me di por vencido después. ¿A qué te refieres? Milo intervino con impaciencia. ¿Dejaste el alcohol después de eliminarme mientras conducía bajo los efectos del alcohol? Bueno, eso ya no importa, como puedes darte cuenta, ¿verdad? Rompí el contacto visual con el Ghoul, luchando por controlar mis emociones mientras seguía mirando el cristal. No, yo no puedo, fue mi patética respuesta. Me temo que debo insistir, Joshua.
respondió mientras su tono de repente se volvía hostil. Levanté la vista y vi su rostro pálido y demacrado, arrugado por la ira. Sabía que por experiencias anteriores lo rápido que Milo podía perder los estribos, y por eso me sometí a sus deseos, agarrando mi vaso con mano temblorosa y levantándolo para encontrar el de mi improbable compañero. ¡Salud!, Milo exclamó más amigablemente mientras chocaba su vaso contra el mío. Lo observé mientras bebía su bebida de una vez, vertiéndola en el enorme agujero negro que era su boca. Yo hice una pausa por un segundo antes de hacer lo mismo, tosiendo mientras el licor fuerte se abría paso por mi garganta, pero entonces se me ocurrió algo extraordinario. Sentí una energía pura fluyendo por mis venas, una explosión de adrenalina que atravesó mi terror y me dio confianza y esperanza renovada. Luego miré al otro lado de la mesa y vi a Milo transformado. Ya no era un cadáver destrozado y andante. ¡Oh, no! En cambio, él volvió a ser como antes, el hombre joven y vibrante que había sido antes del accidente y su prematura muerte. Me quedé asombrado y una vez más me quedé sin palabras, pero Milo simplemente sonrió y me guiñó un ojo mientras decía: «Creo que ya es hora de que tengamos una conversación honesta, ¿o no, Joshua?». Yo asentí vigorosamente mientras las lágrimas brotaban de mis ojos. «Mira, yo realmente lo siento mucho, Milo». Gemí emocionalmente. Sabía lo inadecuada que fue mi disculpa, pero la reacción de Milo me sorprendió. «Yo sé que lo sientes, Joshua, pero ya hemos superado eso», suspiró profundamente mirando con nostalgia su vaso ahora vacío antes de continuar. «Supongo que tienes muchas preguntas y no obtendrás ninguna respuesta», señaló con la cabeza al hombre de la sombra que seguía limpiando vasos detrás de la barra, aparentemente desinteresado en nuestra conversación. «Oye, ¿sabes lo que está pasando aquí, Milo?», pregunté sintiendo una inquietante sensación de déjà vu mientras lo hacía. «Creo que tengo las respuestas que necesitas», él respondió misteriosamente. Dejó esa declaración flotando en el aire por un momento. Mientras tanto, sentí como si mi cerebro estuviera en llamas. Tenía tantas preguntas que era difícil saber por dónde empezar, así que volví a los acontecimientos de nuestro último encuentro. «Oye, yo te vi morir. Los demonios te llevaron», murmuré nerviosamente. Él me lanzó una media sonrisa astuta antes de responder. «Tranquilo, yo ya estaba sin vida, ¿recuerdas? Los demonios pueden hacernos daño. Pueden hacerte pedazos, pero siempre regresas. Te desmayas por el dolor y cuando recuperas la conciencia estás de vuelta donde empezaste. Ese es el verdadero infierno, Joshua, saber que no hay paz, no hay liberación final de todo el dolor y el miedo». Rompió el contacto visual mirando su vaso vacío y tal vez deseando que mágicamente se volviera a llenar. Sus palabras me estremecieron, pero supuse que Milo debía estar diciendo la verdad. Aún así, habían muchas cosas que yo no entendía. La línea. Pensé que se trataba de la salvación, de quién llegaría al paraíso y quién era arrastrado al infierno. Pero no es tan sencillo, ¿verdad?, dije con firmeza. Él levantó la cabeza y pareció pensativo por un momento. Luego miró hacia la barra. Hubo una larga pausa antes de que finalmente respondiera. «No se trataba de la salvación, sino de redención. El objeto era ponernos a prueba, ver cómo reaccionaríamos si nos pusiéramos contra una pared». Se giró hacia mí con una intensidad ardiente en sus ojos mientras me hablaba en un tono serio. «Tienes que entender algo, Joshua. Los tres estamos unidos. Desde que me atropellaste esta noche, nuestros destinos han estado entrelazados. A los tres nos pusieron a prueba en la fila y a todos nos quedamos cortos». Sacudí la cabeza confundido. Quizás no sea el más brillante, pero nada de esto tenía sentido para mí. Puedo entender por qué Sandy y yo fuimos castigados, pero ¿por qué tú, Milo? Tú fuiste la parte agraviada, exclamé. «Eso es verdadero, pero mi prueba fue el perdón y yo fallé por completo. Dejé que el odio y el deseo de venganza contaminaran mi alma y yo lo lamento». Yo miré sus ojos oscuros con asombro sin creer lo que acababa de escuchar. ¿Milo se arrepintió de no perdonarme? Pensé que tenía buenos motivos para guardarme rencor, pero supongo que no es así como funciona en el más allá. Aún así, claramente yo no era el buen tipo en esta historia, y le había hecho daño a Milo, no una, sino 2 veces.
Yo fallé en la fila, Milo. Debería haber hecho las paces, pero en lugar de eso te arrojé a los demonios, admití. Milo suspiró profundamente antes de responder, tragándose una vieja amargura que estaba tratando con todas sus fuerzas de dejar atrás. Sí, así es, fallaste en ese aspecto, pero hiciste lo necesario para salvar a Sandy. Te sacrificaste por ella. Esa es la única razón por la que no estás en el infierno ahora mismo. Entonces, un escalofrío me recorrió cuando me di cuenta de lo cerca que había estado de la condenación eterna, pero esto me dejó con una pregunta obvia. Oye, ¿qué pasó con Sandy? ¿Dónde está ella? Pregunté tímidamente. Milo asintió siniestramente, como si hubiera estado anticipando esta misma pregunta. Sandy está en un mal momento actualmente, pero no está más allá de la redención. Podemos ayudarla. Corrección, debemos ayudarla. Pensé que Milo estaba bromeando, pero cuando lo miré a los ojos vi que hablaba muy en serio. Pero, ¿por qué Milo querría ayudar a Sandy? Ella era mi exnovia, la mujer que una vez amé con todo mi corazón, pero mis sentimientos hacia ella ahora eran complicados. No me gustaba la idea de que sufriera, pero no podía olvidar cómo se había comportado en la fila jugando con nosotros dos para salvar su propio pellejo. Pensé en ocultarle este hecho a Milo, pero ya había demasiadas mentiras. Oye, ¿sabes que ella mintió? Ella te mintió, Milo, murmuré. Él no parecía sorprendido por esta revelación y su respuesta me confundió aún más. Sandy mintió sobre algunas cosas, pero no sobre todas, respondió. ¿Ajá? ¿Qué quieres decir? Pregunté desconcertado. Él hizo una mueca como si no entendiera mi pregunta. ¿No recuerdas cómo moriste?, preguntó con cautela. Me dolía el cerebro mientras intentaba desesperadamente en pensar. Había pasado tanto tiempo dentro de ese maldito auto tratando de recordar los detalles de mi muerte. Hubo recuerdos fugaces, pero nada sólido. Por más que lo intenté, no pude llenar los vacíos. Sí, yo recuerdo estar en un coche. Creo que tuve un accidente. Fue mi respuesta final e incierta. Pero Milo parecía visiblemente triste en ese momento, como si realmente sintiera simpatía por mí. No tuviste un accidente automovilístico, Joshua, pero no te preocupes por eso ahora. Tenemos que irnos, confirmó. ¿Irnos? ¿A dónde?, pregunté mientras mi frustración crecía. Iremos a buscar a Sandy, Milo respondió con firmeza. Ella necesita nuestra ayuda, y te lo prometo, Joshua, que encontrarás las respuestas que buscas en nuestro viaje. De repente, Milo se levantó de su silla y comenzó a caminar hacia la barra, girando brevemente la cabeza para mirarme antes de continuar. Continué sentado en la cabina, confundido e inseguro, pero dándome cuenta de que Milo quería que lo siguiera. Estaba asustado por lo que me esperaba, pero no quería quedarme aquí en el limbo. Lancé una mirada hacia el hombre de las sombras, evitando los orbes arremolinados que tenía en lugar de ojos. No sabía si podía confiar en Milo, pero seguro que no quería quedarme aquí con él. Y así me levanté con las piernas temblorosas y seguí con cautela los pasos de Milo. Evité deliberadamente la mirada del hombre de las sombras mientras caminaba, pero noté cómo casualmente regresaba a la tarea servil de limpiar la barra mientras aparentemente nos ignoraba a ambos. Pero cuando Milo y yo pasamos por el bar, nos llamó amistosamente y nos dijo: «Buena suerte, caballeros». Milo se dirigió a la salida trasera detrás de la barra, colocando sus dedos en la manija de la puerta. Antes de girar la cabeza para mirarme, su expresión todavía mortalmente seria mientras me daba una severa advertencia. Solo recuerda una cosa, Joshua. Tenemos una misión en especial y no podemos distraernos. Ambos estamos atados a Sandy, y ella es a quien vamos a salvar. Nos encontraremos con otras almas perdidas durante nuestra odisea, tal como lo hicimos en la fila, pero no podemos salvarlos. Todos están liberando sus propias batallas y al final encontrarán su propio camino, ¿lo entiendes? Yo asentí con la cabeza, aunque no entendía completamente las reglas. No sabía lo que me esperaba, pero no tenía más remedio que seguir el ejemplo de Milo. Salimos por la sólida puerta de roble y al instante nos golpeó un calor sofocante y una fuerte lluvia que cayó sobre nuestras cabezas. Todavía era de noche, pero la vasta masa de agua que teníamos ante nosotros estaba débilmente iluminada por la pálida luz de la luna. Pero lo que llamó mi atención fue la importante isla que se encontraba al norte.
sobre la cual se construyó un castillo medieval con altos muros defensivos y una torre redonda de fácilmente 30 metros de altura. Me quedé mirando esa torre distante por un largo momento, enfocándome en una luz tenue en una ventana alta. No puedo describir mis sentimientos al mirar esa luz ardiente. Había estado en muchos momentos difíciles y había sido testigo de muchos horrores, pero sentí que había un mal absoluto dentro de esa torre, una monstruosidad más allá de mi escasa imaginación, y nos estaba observando. No sé cómo supe esto, pero de alguna manera lo supe. Esta entidad oscura estaba monitoreando de cerca nuestro progreso a través de su reino, y seguramente no agradeció nuestra presencia aquí. Me quedé congelado bajo la lluvia fuerte cortante, incapaz de desviar la mirada de la siniestra torre. Tenía conciencia de una tormenta lejana que parecía dirigirse en nuestra dirección con truenos y relámpagos distantes asaltando mis sentidos. Todos mis instintos me dijeron que me diera la vuelta y corriera, pero Milo me dio fuerzas, agarrando mi brazo con firmeza y obligando a mirarlo a los ojos. «Necesitamos llegar a la isla, tenemos que hacer esto por Sandy», dijo con firmeza. «Oye, pero Sandy», repetí con incertidumbre mientras apartaba la vista del horizonte y seguía a mi improbable aliado por la pendiente que conducía a la orilla del lago. Vi un embarcadero que conducía al agua oscura. Me parecía demasiado familiar, pero traté de no insistir en ello. Al final del muelle había un pequeño bote de remos pilotado por una figura oscura vestida de pies a cabeza con túnica negra. El rostro estaba oculto por una capucha que le cubría la cabeza. Milo caminó por el embarcadero y se dirigió hacia el barco que esperaba, pero naturalmente dudé mirando con recelo a la figura encapuchada mientras cuestionaba sus intenciones. Milo se giró hacia mí y suspiró visualmente al notar mi vacilación. «Vamos, hombre, esta es la única manera de cruzar este lugar», exclamó alzando la voz para hacerse escuchar por encima del aguacero. Yo respiré profundamente antes de continuar. Ocupamos nuestros lugares a bordo del pequeño bote y traté con todas mis fuerzas de no mirar al piloto encapuchado mientras saltábamos. Temía imaginar lo que había escondido debajo de su capucha. No sé cómo se propulsaba el barco. No estábamos remando y no había ningún motor visible, pero aún así nos movíamos constantemente a través del lago oscuro, acercándonos lentamente a la isla maldita. La superficie del lago fue bombardeado por gotas de lluvia, pero por lo demás el agua estaba tranquilo, al menos al principio. Miré hacia el agua oscura y vi las primeras ondas. Criaturas aún no identificadas comenzaron a surgir de las profundidades. Jadeé cuando vi al primero de ellos. Era un cadáver en descomposición que de alguna manera todavía vivía a pesar de la piel y la carne que caían de su cuerpo. La criatura parecida a un zombi apestaba hasta el cielo, sus ojos muertos llenos de rabia y hambre mientras se centraba en nuestro bote y nadaba furiosamente hacia nosotros. Temía lo que el ghoul nos haría, pero un momento después, un segundo cadáver salió a la superficie y atacó rápidamente al primero. Pronto los dos zombies se estaban desgarrando entre sí con sus manos y uñas desnudas, rugiendo como animales salvajes y desmembrándose lentamente hasta que los restos podridos se hundieron bajo la superficie. Esta escena pronto se replicó en todo el lago y en todos los lados de nuestro pequeño bote, cuando docenas de zombies que gemían emergieron y lucharon violentamente entre sí, destrozando cuerpos y llenando el lago de sangre. Algunos lograron abrirse paso entre la multitud de cuerpos, acercándose desesperadamente a nuestro barco con los brazos extendidos, pero nuestro piloto encapuchado pronto los despidió silbando como un gato y asustando a los muertos, obligándolos a regresar al agua. Después de un tiempo ya no temía a los zombies, en cambio los compadecí, pero recordé las palabras sabias de Milo. No podíamos ayudar a estas personas y tuvimos que concentrarnos en nuestra misión. Afortunadamente, pronto navegamos a través del lago de los muertos, aunque nuestra situación ciertamente no mejoró una vez que llegamos a la isla. El piloto no quiso aterrizar en la orilla, por lo que nos vimos obligados a atravesar aguas poco profundas para llegar a la playa. No miré hacia atrás cuando el barco nos dejó atrás. Subimos a la empinada y embarrada pendiente que subía desde la playa, subiendo hasta la cima donde fuimos testigos del monstruoso castillo en todo su horrible esplendor.
Las altas y gruesas murallas estaban rodeadas por un foso defensivo con un puente levadizo que permitía cruzar. Las pesadas puertas estaban abiertas, pero el castillo estaba lejos de ser indefenso. Miré hacia la parte superior de las paredes, horrorizado al ver monstruos alados encaramados en las torretas, mirándonos todos con una intención asesina en sus ojos rojos y brillantes. Reconocí a las bestias y noté su gran parecido con el monstruo que me había atacado en el bosque, excepto que ahora había muchos de ellos, 13 según mi rápido recuento, todos observándonos de cerca mientras avanzábamos hacia el puente levadizo. Como siempre seguía el ejemplo de Milo, pero sentí que él también estaba asustado, notando cómo su cuerpo temblaba mientras evitaba mirar a las gárgolas. Llegamos al puente levadizo y comenzamos a cruzarlo. Nuestras botas golpeaban las tablas de madera mientras luchábamos por no resbalar en la superficie empapada. Yo cometía el error de mirar hacia el profundo foso. En las oscuras aguas de abajo vi bestias mordedoras, depredadores atrapados que seguramente sintieron nuestra presencia sobre ellos, sin duda esperando que Milo y yo resbaláramos y cayéramos para poderse deleitar con nuestra carne calientita. Pero los monstruos no identificados en el fondo del foso no eran nuestra principal preocupación. Estábamos a medio camino del puente cuando escuchamos un chirrido aterrador arriba de nosotros. Miré arriba con miedo a tiempo para ver varias de las gárgolas despegando de los muros del castillo, extendiendo sus alas aterradoras mientras descendían hacia nosotros. Sus garras afiladas se extendieron y sus ojos rojos ardieron en un celo depredador. ¡Corre!, Milo gritó mientras su comportamiento tranquilo se rompía. No necesitaba que me lo dijera 2 veces. Mientras corría hacia la puerta del castillo con Milo a mi lado, pero no pensé que lo lograríamos. La gárgola líder estaba solo unos metros por encima de mí, gimiendo como un animal en pena mientras se preparaba para clavar sus garras en mi espalda. Pero de repente vi un proyectil volando por el aire, volteando para ver cómo el rayo impactaba al monstruo alado en su pierna derecha. La gárgola chilló de dolor, abandonando su ataque mientras se retiraba, volando hacia arriba y de regreso a la seguridad de las almenas de arriba. Un momento después se disparó un segundo rayo golpeando a otro monstruo y penetrando su pálida carne. Al poco tiempo, todas las gárgolas se retiraban, abortando su asalto bajo el fuego. Giré la cabeza y miré hacia atrás a través del foso para ver a nuestro salvador. La figura iluminada por la luz de la luna fue reconocible al instante, a pesar de que había adoptado una forma diferente. Los orbes en forma de vórtice que tenía en lugar de ojos eran un claro indicio. Era el hombre de la sombra, excepto que ahora había cambiado su smoking por una armadura y su trapo por una ballesta. Él asintió mientras bajaban su arma y yo asentí en agradecimiento, aunque la verdad estaba muy confundido. Durante mucho tiempo había creído que esta entidad era mi enemiga, comprometida a castigarme por mis pecados, pero ahora nos había salvado a ambos. Miré a Milo y supongo que leyó mi mente porque rápidamente me ofreció una explicación. Él nos ofrece protección, pero tiene sus límites. Se nos permite la entrada al castillo, pero tendremos que trabajar rápidamente. Si no podemos salvar a Sandy a tiempo, los 3 quedaremos atrapados aquí para siempre. Yo miré a Milo con asombro. ¿Cómo pudo haberme ocultado esto? ¿Qué más sabía él que no me estaba contando? Estaba enojado y asustado, pero también lleno de determinación ardiente. Es difícil de explicar, pero durante tanto tiempo mi existencia había estado vacía y sin propósito. Pero ahora tenía una misión, una oportunidad de redención. Estaba empezando a entender a qué se refería Milo. Lo sentí muy dentro de mí, al darme cuenta de que los 3 estábamos atados por la muerte. Teníamos que encontrar a Sandy y traerla a casa. Era nuestra única oportunidad de evitar la condenación eterna. Entramos por las puertas sin más incidentes. Las gárgolas heridas se reían molestas mientras nos observaban desde las almenas. Una vez más, Milo abrió el camino mientras recorríamos una serie de callejones estrechos y sinuosos y avanzábamos hacia el interior del castillo.
Mi compañero conocía el camino y por eso supuse que había estado aquí antes, pero Milo estaba claramente lejos de sentirse cómodo en este ambiente. Su fría compostura ahora había desaparecido mientras corría frenéticamente de una sombra a otra en un aparente intento de permanecer invisible. Yo seguí sus pasos, notando cómo la lluvia se había vuelto más intensa, hasta el punto de que me dolía físicamente al tocar mi piel. La tormenta también estaba más cerca ahora, con el estruendo de los truenos casi ensordecedores y los relámpagos iluminando temporalmente los estrechos callejones antes de que volvieran a la oscuridad. De vez en cuando miraba hacia arriba a la torre que dominaba el horizonte, pero no podía soportar mirarla por mucho tiempo. Solo podía esperar a que el mal que habitaba dentro fuera incapaz de salir, pero la intensidad del clima y la urgencia de las acciones de Milo eran cuanto menos preocupantes. Al poco tiempo salimos a una avenida al pie de la torre y presenciamos una terrible escena. Mientras llovía a cántaros, una hilera de almas perdidas caminaban penosamente a través de los charcos, vestidos con harapos empapados, sus pies descalzos y sus cuerpos demacrados. Todos tenían la cabeza agachada y ninguna de las almas condenadas habló, ni siquiera reconociendo nuestra presencia en su infierno. Había una diferencia obvia entre esta línea y la que había experimentado anteriormente. Todas las almas se movían constantemente, aunque lento, pero literalmente no iban a ninguna parte. Los condenados caminaban lentamente por los adoquines de un lado de la calle antes de llegar al final del callejón sin salida, momento en el que dieron media vuelta y caminaron por el otro lado, girando nuevamente antes de repetir el proceso. Caminaban en círculo y parecían haber estado haciéndolo durante mucho tiempo. La calle inundada y adoquinada estaba rodeada por 3 lados de casas de piedra con ventanas abiertas sin cristales, y en el otro extremo, dominando toda la avenida, estaba la torre redonda, hogar de Dios sabe qué cosa. No debería haberlo hecho, pero levanté la cabeza con un crujido y miré la llama que ardía en el último piso de la torre. Solo miré por un segundo, pero observé una figura oscura mirándome. Su apariencia era poco más que una sombra contra una antorcha encendida, pero la mera visión de esta entidad provocó un horror primitivo y escalofriante en lo más profundo de mí, un miedo que me paralizó hasta que Milo me devolvió a la realidad obligándome a mirar hacia otro lado. ¡No hagas eso! ¡No lo mires ni por un momento!, gritó frenéticamente. Sus ojos se llenaron de algo cercano a la locura. Nos unimos a la fila interponiéndonos entre 2 almas condenadas que no pusieron objeciones, pero al pasar junto a la hilera de casas de piedra fuimos testigos del verdadero horror. Dentro de cada pequeña casa, visibles y expuestas a través de las ventanas abiertas, habían cámaras de tortura manchadas de sangre y llenas de víctimas que gritaban y gemían. Vi cuerpos sin ropa encadenados, atados a bastidores y forzados a meterse en doncellas de hierro y otros viles dispositivos de tortura. Y los torturadores eran demonios inmundos, humanoides gruñones de piel pálida, ojos llenos de odio y garras afiladas que utilizaban alegremente para cortar carne y hueso, cortando profundamente a sus víctimas que gritaban sin siquiera una pizca de piedad. Yo miré los ojos inyectados en sangre de las víctimas de la tortura y no vi nada más que dolor, miedo y locura. Pensé en intentar ayudarlos, pero sabía que no podía. Milo había sido claro en esto. Y entonces miré hacia otro lado, tratando en vano de ignorar los gritos y el horrible sonido de las garras cortando la carne. Nos unimos a la sombría procesión bajo la fuerte lluvia mientras la tormenta se acercaba a nuestro alrededor. Caminamos en círculo 5 veces, con los nervios a flor de piel al sentir que me deslizaba al borde de la locura. Me pregunté por qué los demás continuaban con esta marcha interminable e inútil, pero luego descubrí el porqué. De repente, justo frente a nosotros, uno de los condenados se desplomó llorando fuerte mientras caía de rodillas. ¡No lo soporto más! ¡Ya no aguanto!, gritó mientras miraba hacia las nubes de tormenta. Pero no hubo piedad en ese ámbito. La fila se mantuvo detrás de él, pero no por mucho tiempo. Vi un estallido de movimiento en el rabillo del ojo, volteándome a tiempo para ver a un demonio extendiéndose a través de la ventana abierta y agarrando al hombre, clavando sus garras profundamente en su carne. ¡No, por favor, no! ¡Dios, no!
La víctima gritó, pero todo terminó rápidamente. El demonio arrastró al hombre que gritaba, empujándolo a través de la ventana hacia la cámara de tortura, donde seguramente se uniría a las otras víctimas en el tormento eterno. Ni una sola alma en la fila había intentado salvarlo. De hecho, los condenados ni siquiera reaccionaron ante su secuestro, simplemente siguieron caminando como si nada hubiera pasado, caminando penosamente entre los charcos con la cabeza gacha. En este punto vi este lugar tal como era. La primera línea que recorrí fue aterradora y violenta, pero todavía había esperanza en ese ámbito. Con razón o sin ella, los atrapados ahí creían que podían escapar y llegar a un lugar mejor. Pero en esta no había esperanza. Aquí los condenados caminaban en círculos por toda la eternidad sin ninguna posibilidad de escapar. Lo hicieron porque la alternativa era aún peor. Los que caían serían arrastrados fuera de la línea y torturados por demonios que acechaban dentro de las casas de piedra, sometidos a dolor y horror hasta que la locura los venciera. Mi corazón se hundió y yo sentí náuseas. Ahora sabía que era este lugar, pero no entendía qué estábamos haciendo aquí. Puse mi mano en el hombro de Milo, haciéndolo girar la cabeza mientras le gritaba al oído. ¿Qué demonios es esto? Dijiste que estábamos aquí por Sandy. Y sí, lo estamos. Tan solo espera. Milo respondió con firmeza. Me sentí frustrado por otra respuesta evasiva, pero aún así confié en Milo. Fue en nuestro 13º círculo de la calle cuando la puerta se abrió de repente. Vi la entrada al final de la avenida. No había nada, ya que era la única casa en la calle sin ventanas, por la que no pudimos ver los horrores que ocurrían en el interior. Experimenté un sombrío presentimiento mientras caminábamos hacia la tenue luz de las velas que provenía de la pequeña casa, pero en cierto nivel sabía que mi destino estaba al otro lado de esa puerta. Cualquier horror que hubiera dentro era algo que necesitaba enfrentar. La habitación a la que entramos nos pareció cómoda al principio. Me sentí aliviado de encontrar refugio ante el diluvio. El olor del interior era almizclado, pero suponía una gran mejora con respecto a los apestosos cadáveres del lago. Las paredes estaban sin nada, pero había un fuego ardiendo en un rincón y saboreé el calor que proporcionaba. El poco consuelo que sentí duró muy poco. Porque lo que vimos dentro de esa pequeña habitación me sacudió hasta lo más profundo. Vi a Milo mirando fijamente el rincón más alejado de la habitación y lentamente me giré para mirar en esa dirección. Me quedé boquiabierto cuando vi a la mujer sentada en esa mecedora balanceándose hacia adelante y hacia atrás mientras acunaba a un bebé que sollozaba. No era un recién nacido, sino a un niño de aproximadamente 1 o 2 años. Yo reconocí a la joven de inmediato. Era Sandy, la chica que una vez amé. Yo grité su nombre, pero ella no respondió. Yo estaba como si ella ni siquiera supiera que estábamos aquí. El cabello castaño de ella estaba recogido en una cola de caballo. Tenía la cara demacrada y tenía bolsas debajo de los ojos. Parecía agotada, y sin embargo sus ojos verdes estaban llenos de alegría y felicidad mientras consolaba al pequeño, cantándole una dulce canción de cuna, mientras lo acunaba suavemente para que volviera a dormir. Miré al bebé en brazos de Sandy y algo hizo clic en mi cerebro, pero todavía no podía juntar las piezas. Estaba tratando desesperadamente de pensar, pero entonces una tragedia desgarradora se desarrolló frente a mis ojos. En cuestión de segundos, la cara del chico perdió todo su color. Su piel se volvió pálida, luego gris, antes de que su pequeño cuerpo se disolviera en cenizas, literalmente desmoronándose en los brazos de Sandy. Pero el verdadero horror fue la reacción de mi exnovia cuando el mundo de Sandy terminó. Ella gritó el nombre del chico mientras se desplomaba en el suelo. «¡Oh no, Kevin! ¡Mi bebé varón! ¿Pero qué te han hecho?» Vi que la expresión de sus ojos pasó de la alegría a la devastación en un momento y fue horrible. Pero lo que ocurrió después fue, en cierto modo, incluso peor. En un abrir y cerrar de ojos, la escena anterior fue restaurada cuando Kevin volvió a la vida con Sandy acunándolo en sus brazos. Parecía no tener ningún recuerdo de los eventos anteriores y continuó cantándole suavemente al chico mientras ignoraba la presencia de Milo y de mí. Pero luego la tragedia se repitió. Kevin desapareció entre cenizas mientras Sandy gritaba de dolor.
Estaba claro que estaba atrapada en un bucle eterno. Esta era su tortura, ver a su hijo bajo su cuidado morir en sus brazos una y otra vez hasta que finalmente se volvía loca de dolor. Este era el infierno personal de Sandy. La terrible verdad debería haber sido obvia, pero aún así mi cerebro no podía conectar los puntos. Se escuchó un fuerte trueno afuera de la puerta abierta que me hizo saltar. La tormenta estaba justo encima de nosotros ahora. Los condenados apenas podían mantenerse en pie y mucho menos caminar bajo el fuerte viento y la lluvia. Yo no entiendo, ¿por qué está pasando esto?, pregunté mientras miraba a Milo. Mi compañero perdió toda la paciencia en ese momento, agarrándome bruscamente por los hombros y sacudiéndome vigorosamente mientras me gritaba en la cara: ¡Por el amor de Dios, Joshua! No tenemos tiempo para esto. Mira la cara del chico. Mira de verdad y de verdad te darás cuenta. Yo lo hice concentrándome en los profundos ojos azules del chico que eran casi idénticos a los míos, y todo finalmente hizo clic. Una ola de emociones y recuerdos me inundó, y yo recordé la dolorosa verdad. Kevin, él era mi hijo. Sandy me había dejado 2 años antes. Nuestra relación no pudo sobrevivir a la culpa compartida por el fallecimiento de Milo. Se mudó al otro lado del país y rompió todo contacto. La ruptura fue devastadora para mí en ese momento, pero intenté seguir adelante en mi vida. Pero lo que no sabía era que Sandy estaba embarazada de mi hijo, un hijo que nunca reconocería. Ahora recordé la llamada telefónica que recibí del padre de Sandy una tarde lluviosa. Por el tono de su voz me di cuenta de que eran malas noticias. Sandy estaba muerta. Murió instantáneamente cuando su auto fue atropellado en una intersección por un camionero de larga distancia que se había quedado dormido al volante. Ella murió instantáneamente, al igual que Kevin, que estaba sentado en el asiento para niños en la parte de atrás. Yo asistí al funeral apenas funcionaba mientras las lágrimas rodaban por mis mejillas, y yo vi cómo bajaban los 2 ataúdes al suelo. Madre e hijo descansaban juntos ahora. Los padres, familiares y amigos de Sandy compartían mi dolor, pero también sentía una culpa insoportable, porque sabía que ella y Kevin seguirían vivos si no fueran por el terrible error que había cometido 2 años antes. Mi vida se salió de control inmediatamente después del funeral. Empecé a beber de nuevo en un intento de aliviar el dolor, pero no fue suficiente. Me asaltaban pesadillas sobre el accidente de esa noche y sobre los aterradores momentos finales de Sandy y Kevin. Yo no podía soportarlo más. Me subí a mi auto esa noche, pero no conduje a ningún lado. La puerta de mi garage estaba sellada cuando encendí el motor. Solo cerré los ojos y permití que los vapores tóxicos entraran a mis pulmones. Perdí el conocimiento y caí en la oscuridad eterna. Al despertarme, yo me encontré en la fila, casi sin recordar los eventos que me llevaron a mi muerte. Supuse que Sandy estaba mintiendo cuando habló de nuestro hijo, pero esto fue solo porque no podía recordarlo, ya que tal vez mi cerebro había bloqueado el trauma. Ella había cambiado algunos detalles o tal vez su propia memoria estaba confusa, pero ahora podía ver que su amor por Kevin era genuino y que su dolor por perderlo era devastador. Todavía estaba tratando de procesar esta revelación cuando mi atención fue atraída hacia el exterior. De repente, un poderoso rayo cayó sobre la calle justo afuera. El rayo fue tan brillante que me cegó temporalmente, y el impacto destrozó los adoquines, abriendo el suelo de par en par cuando surgió una grieta profunda, la cual rápidamente se expandió en tamaño a medida que almas gritaban cayendo adentro, cayendo en picada en la oscuridad. Los edificios a cada lado de la calle comenzaron a derrumbarse a medida que la enorme grieta crecía, acercándose cada vez más a la casa que ocupábamos mientras se tragaba todo a su paso. Milo me agarró el brazo con tanta fuerza que me dolió y me gritó al oído lo suficientemente fuerte como para ser escuchado por encima del caos. «Es ahora o nunca, Joshua. Necesitas comunicarte con ella. Hazlo ahora o estaremos todos jodidos». Asentí con la cabeza y respiré profundamente mientras me giraba para mirar a mi exnovia. Sandy no se daba cuenta de todo el caos que ocurría a su alrededor y seguía balanceándose y cantándole a Kevin.
incluso cuando el mundo entero se derrumbaba sobre nuestras cabezas. Se debería haber tratado a Sally con delicadeza, pero no había tiempo para eso. La agarré bruscamente por los hombros y la sacudí hasta que reconoció mi presencia. Ella gritó mirando hacia arriba mientras agarraba con más fuerza a Kevin, acercándolo a su pecho. Se tomó un momento para reconocerme, ya que mi repentina aparición en su mundo fue completamente inesperada. Joshua, ¿eres realmente tú? Ella murmuró débilmente. Me mordía el labio intentando ignorar el revuelo afuera de la puerta mientras intentaba desesperadamente traer a mi ex de vuelta a la realidad. Sí, Sandy, soy yo. Ahora escúchame con atención. Joshua, intervino ella, todavía ajena a la situación que se desarrollaba a su alrededor. Lo siento mucho, Joshua. Debería haberte dicho la verdad. Pensé que estaba haciendo lo correcto, pero ya veo que me equivoqué. Hizo una pausa mirando al chico que todavía lloraba en sus brazos. Joshua, te presento a este chico. Él es tu hijo. Es nuestro hermoso bebé. Del techo encima de mí caían mampostería y escombros, y Milo me gritaba al oído. Ya se nos estaba acabando el tiempo. Hay que irnos. Ese no es nuestro hijo. Lloré. Ella abrió la boca consternada y respondió con enojo con labios temblorosos. ¿Cómo te atreves, Joshua? ¿Cómo te atreves a decir eso? Sandy, tenemos un hijo, pero ese no es. Todo esto es un truco. Tienes que salir de aquí. Vamos, ahora mismo. Vete al carajo, maldijo mientras apretaba con más fuerza al bebé. Llegué al final de mi mordedor y decidí que era necesaria una acción directa. Me rompió el corazón, pero no había otra opción. Extendí la mano agarrando al supuesto Kevin y tirando con todas mis fuerzas lo arrojé. Sandy reaccionó como era de esperar, gritando porque luchó desesperadamente contra mí. «No, pero ¿qué estás haciendo? ¡Déjalo ir!», exclamó consternada, pero yo no podía hacer esto. La lucha duró apenas unos segundos, pero pareció una eternidad. Sandy luchó con todas sus fuerzas, pero pude arrancar al bebé de sus brazos, aunque sus gritos maternos me provocaron un escalofrío. Sostuve a Kevin en mis brazos por un breve momento antes de que su piel se volviera gris y su pequeño cuerpo se convirtiera en cenizas. Luego se deslizó entre mis dedos y cayó al suelo. Este evento finalmente despertó a Sandy de su trance. Sus ojos abrieron mientras observaba su entorno. «¿Qué demonios? ¿Dónde estoy?», ella exclamó confundida. Luego miró hacia la puerta y su rostro se congeló de horror. «¡Ay, Dios mío! ¿Qué pasa?», ella maldijo. Giré la cabeza y vi lo que quería decir. La calle exterior ahora había desaparecido, cayendo en el hoyo en constante expansión que se tragaba todo a su paso, y la pequeña habitación que ocupábamos se derrumbaba a nuestro alrededor. El suelo temblaba mientras esquivábamos enormes losas que caían del techo. Miré a Milo a los ojos y no vi nada más que horror ciego. Había completado la tarea que me asignaron, pero ya era demasiado tarde. Todos temíamos lo peor cuando la tormenta azotó y la tierra se abrió, pero de repente sentí un intenso calor en mi espalda. Al darme la vuelta vi un remolino de color rojo sangre, idéntico al que había absorbido durante mi prueba anterior. «¡Gracias a Dios!», Milo exclamó mientras se lanzaba hacia adelante, saltando hacia el portal sin dudarlo un segundo. Fui a seguirlo, sabiendo que lo que había al otro lado seguramente era mejor que aquí, pero cuando miré a Sandy y vi que estaba congelada en el lugar, mirando el vórtice con horror en sus ojos, le dije: «Vamos, Sandy, hay que irnos». No puedo hacer esto», murmuró con miedo. «Sí, claro que sí puedes, carajo», respondí mientras agarraba su mano y le lanzaba una sonrisa tranquilizadora. «Nos iremos los dos, nos iremos juntos». Ella me devolvió la sonrisa y luego corrimos de la mano, entrando en el vórtice segundos antes de que el suelo colapsara. Y entonces la oscuridad nos consumió. Estábamos en un lugar diferente ahora. No era el cielo ni el infierno, sino otra versión del purgatorio donde debemos permanecer hasta que nuestros pecados sean absueltos. Esta prisión toma la forma de un bloque de apartamentos en ruinas ubicados en medio de un infierno oscuro y plagado de monstruos. Estamos sellados dentro del edificio y por lo tanto estamos razonablemente seguros. Sandy, Milo y yo todavía estamos unidos, obligados a vivir uno encima del otro en este pequeño apartamento.
Nuestros vecinos son un grupo variopinto de individuos extraños, todos cumpliendo sus propias sentencias por diversos pecados cometidos en el reino mortal. El guardián del bloque es un hombre extraño, servicial y amigable hasta cierto punto, aunque siento una profunda tristeza en él y sospecho que está en su propio viaje de redención. Este no es un lugar agradable para habitar y los tres a menudo estamos peleando entre nosotros. Pero curiosamente, ahora los tres somos como una familia, y por muy malo que pueda ser este complejo, sabemos que hay reinos mucho peores a los que podríamos ser enviados. El hombre de las sombras continúa supervisándonos, comunicándose muy ocasionalmente a través de un teléfono unidireccional instalado en nuestro departamento. Sabemos que todavía hay tiempo para recibir servicios y todos estamos dispuestos a hacerlo, aunque solo sea porque tenemos esperanza para el futuro. Puede que ya estemos muertos, pero todavía tenemos sueños y esperanzas. Milo está esperando a la esposa que dejó atrás, esperando su eventual reencuentro. En cuanto a Sandy y a mí, nuestro objetivo es encontrar a nuestro bebé, alcanzar cualquier nivel de la otra vida en el que habite su alma inocente. Y cuando llegue ese día, finalmente seremos la familia que siempre debimos haber sido. Y por fin nuestros pecados pasados serán borrados. Cambio y fuera. Welcome, stranger. We have not met before. We are repulsive. So glad you came to visit us. So glad. We make music for people who want to feel alive. You can use our music for your creative content. You can use our music.